Buenos días. Entonces, voy a dar un pequeño repaso de lo que vieron la clase pasada, nada más para estar todos en contexto, ¿no? Entonces, de hecho, es una pequeña excursión a recordar cosas de relaciones. Ajá. Entonces, lo que estuvieron viendo la clase pasada es un orden parcial. Entonces, un orden parcial es una relación tal que satisface tres condiciones. La primera es que es una relación reflexiva. Recordemos si lo vemos como grafos, si aquí yo tengo un vértice, una relación reflexiva es que sale nuestra arista y regresa a este mismo vértice. Vamos a tener una relación que también va a ser antisimétrica. Entonces, si yo tengo dos aristas, entonces si yo tengo una flecha que va de un punto al otro, o de una arista al otro, y tengo otra arista que va de regreso, pues estamos hablando de un mismo punto, ¿sí? Entonces, aquí estamos diciendo que nuestra relación es antisimétrica. Y por último tenemos la transitividad, que si nosotros lo vemos igual como grafos, aquí yo tengo nuestros tres puntos, entonces voy a tener si yo tengo una relación de este arista a este vértice y una relación que sería una arista de este vértice a este vértice, entonces existe una arista del primer vértice al último, ¿sí? Entonces, para que sea un orden parcial, nuestro orden tiene que satisfacer estas tres condiciones: una relación reflexiva, una relación antisimétrica y una relación transitiva. Seguido de eso, vamos a decir que un conjunto es parcialmente ordenado si la relación que hay en él, en este conjunto, una relación definida en él, es un orden parcial, ¿no? Y en este caso lo vamos a escribir como una pareja ordenada, donde en nuestra primera entrada vamos a tener nuestro conjunto y en la segunda entrada vamos a tener nuestra relación, ¿sí? Entonces, eso es y bueno, un conjunto parcialmente ordenado, pues simplemente lo vamos a decir que es un copo, ¿no? Entonces, ya estuvieron trabajando ejemplos. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos también. Clásicos es los enteros con el menor igual, es un copo. Ajá, entonces, recuerden que aquí el orden del menor igual en los enteros quiere decir que la diferencia es un número positivo, ¿no? Entonces, vamos a tener que n es menor o igual a m, si solo si m menos n es mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, esta definición que tienen de orden en el conjunto de los números enteros está bien definida, ya que tenemos aquí lo que son inversos aditivos en los enteros, ¿no? Que es distinto hablar de los enteros si empiezan desde el 0 con el menor igual, ¿no? Bueno, entonces esa es una observación de este orden. También tenemos los naturales con la relación divisibilidad. Entonces aquí decimos que A está relacionado con B si solo si A divide a B, ¿no? Entonces la relación de divisibilidad es una relación reflexiva, antisimétrica y transitiva. Ahora, la divisibilidad, aquí arriba lo voy a colocar, cuando ustedes tienen que A divide a B y B divide a A, entonces el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B, ¿sí? Pero dado que estamos trabajando en los naturales, pues el valor absoluto de A es igual, simplemente es A, y el valor absoluto de B es B, ¿no? Entonces, vamos a tener la propiedad de que es antisimétrica en los naturales, ¿no? En los enteros, no es antisimétrica porque estamos trabajando el valor absoluto, ¿no? Entonces, esa es la observación. Quizá este ejemplo también lo trabajaron. El tercer ejemplo es el más importante para nuestro estudio, que es si nosotros tenemos un conjunto distinto del vacío y vamos a tomar entonces el conjunto potencia con la relación subconjunto, eso es un copo, ¿no? Y bueno, el último ejemplo es con el menor igual,
Entonces, aquí tenemos una inclusión de los naturales a los enteros, ¿no? Ok. Entonces, el tercer ejemplo es el más importante para nosotros, que es hablar de un conjunto de conjuntos, ¿no? En particular es el conjunto potencia, y lo que nos va a importar mucho es que la relación con tensión satisface, es un orden parcial, ¿no? Que es reflexiva, que es antisimétrica y también transitiva. Bueno, eso estuvieron trabajando y seguramente trabajaron también ejemplos de donde están relacionando a el conjunto con su orden, ajá, y de qué manera lo pueden relacionar, ¿no? Entonces, esto bueno, me comentó Lalo que aprovechó y habló de retículas. Entonces, lo que tenemos aquí es una retícula. Ajá, entonces, aquí lo que voy a hacer nada más como repaso, estoy haciendo un repaso de lo que vieron el miércoles, es que el orden, cuando ustedes tienen un copo, cuando ustedes tienen un copo, lo que les está ayudando es, o más bien, una de las implicaciones inmediatas cuando tienen un conjunto parcialmente ordenado es que está ordenando a los elementos del conjunto, ¿no? Ordenando a los elementos del conjunto. Ajá, entonces, aquí los estamos ordenando desde lo que le estamos llamando un mínimo, que también ya lo trabajaron, y un máximo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera están determinados este mínimo y este máximo? Con las contenciones. Y otra información interesante que tenemos en esta retícula es conforme estamos avanzando de nivel, está aumentando la cardinalidad. Entonces, aquí tenemos cardinalidad 0, aquí tenemos cardinalidad 1, aquí tenemos cardinalidad 2 y por último vamos a tener cardinalidad 3, ¿no? Entonces, un copo es una relación que nos está ayudando a ordenar a nuestros elementos, ¿sí? A diferencia de otro tipo de relaciones como una relación de equivalencia. Una relación de equivalencia, lo que nos va a permitir esa relación es, si yo tengo mi conjunto A, vamos a obtener una partición de ese conjunto, ¿no? Entonces estamos rompiendo en cachitos, por así decirlo, nuestro conjunto A. Y aquí algo interesante es que, la definición de una partición, si ustedes recuerdan, es que cada una de la familia de conjuntos, que es la clase de equivalencia, cada uno de esos representa la clase de equivalencia, es distinto del vacío. Entonces, están garantizando que en cada uno de estos cachitos hay al menos un elemento, ¿sí? Y ese, que existe un elemento ahí, es equivalente a nuestro axioma de elección. Lo menciono porque vamos a hablar un poquito de alguien equivalente al axioma de elección. Mientras tanto, regresamos a nuestras relaciones, que son los copos, que son de nuestro interés, y los copos lo que nos van a hacer es ordenar a los elementos de nuestro conjunto. Ya que tienen eso, definieron dos conceptos, que es cuándo es el máximo de un conjunto y cuándo es el mínimo de un conjunto, ¿no? Y ejemplos claros de conjuntos parcialmente ordenados que tienen un mínimo es los naturales con el 0, ¿sí? Entonces, los naturales con el 0, es un conjunto, con la relación menor o igual, es un conjunto que tiene un mínimo. Entonces, nuevamente tenemos esta propiedad o esta observación que les hacía, que estamos ordenando al conjunto de los números naturales. Entonces los estamos ordenando, aquí tenemos 0, 1, 2, etc. ¿no? Tenemos un mínimo. A diferencia de los enteros, con el menor o igual, que no vamos a tener, no hay un mínimo ni hay un máximo, ¿no? Pero también tenemos un orden. Entonces ahí tenemos esto. De hecho, dado que tenemos una relación de menor o igual, entonces aquí tenemos estas aristas en cada uno de nuestros puntos, ¿no? Porque está relacionando uno con el otro y es una cadenita, ¿no? Tenemos aquí ya una idea de cadena.
Y por último, trabajaron lo que es un conjunto totalmente ordenado, ¿sí? Un conjunto totalmente ordenado o que es lineal va a ser un copo, entonces detrás va a ser un copo y vamos a tener una segunda condición que en esencia lo que nos está diciendo es que todo elemento de A es comparable. ¿Qué quiere decir que es comparable? Que siempre, si ustedes tienen aquí, digamos, la bolsita de su conjunto A y se toman un elemento en él, aquí tienen un elemento A, entonces este elemento inmediatamente está relacionado con otro elemento de A, ¿sí? Si se toman, digamos, si primero se agarraron el elemento B, inmediatamente va a estar relacionado con alguien, ¿no? Entonces, para cualesquiera dos elementos, aquí lo estamos redactando así la segunda propiedad, para cualesquiera dos elementos de su conjunto A, entonces A está relacionado con B o B está relacionado con A. Eso quiere decir que son comparables. Y el claro ejemplo, el primer ejemplo de un conjunto totalmente ordenado son los reales, ¿sí? Entonces, ejemplo, aquí lo voy a poner, el ejemplo estelar es el conjunto de números reales con el menor igual, ¿sí? Entonces, es un conjunto totalmente ordenado y aquí en los reales tiene la propiedad de la tricotomía, ¿no? Esa propiedad de la tricotomía, en esencia lo que les está diciendo es que tienen un conjunto totalmente ordenado, ¿sí? La tricotomía que les está diciendo que si A y B son números reales, entonces A es menor a B o B es menor igual a, ¿no? Esta es una versión de la tricotomía que si no es, si solamente se toman un elemento en los reales, ay, ya no me dejo borrar, si solo se toman un elemento en los reales, A es real, entonces tienen que A es mayor a 0, A es igual a 0 o A es menor a 0, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestra propiedad de tricotomía, que no es más que que nos está diciendo que es un orden total, ¿sí? Otro ejemplo es cuando tenemos funciones inyectivas. Cuando tenemos funciones inyectivas, aquí yo estoy colocando un ejemplo muy particular de una función inyectiva, que es la identidad. La identidad es una función biyectiva, en particular es inyectiva. Entonces, la relación que vamos a definir aquí es si x0 en el dominio es menor o igual a x1, entonces las imágenes tienen que ser menores o iguales respectivamente. Entonces, si yo me fijo en la gráfica de la identidad, entonces aquí yo tengo la identidad, ¿sí? Y lo que está haciendo este orden es, si yo aquí tengo x0, me fijo en la imagen, f de x0, si yo aquí tengo x1, claramente x0 es menor o igual a x1 y me fijo en la imagen de x1. ¿Sí? Entonces, aquí lo estoy viendo como gráficamente qué es lo que está pasando, pero aquí lo que estoy ilustrando es que el elemento x0 está relacionado con x1, pues la imagen de x0, es decir, f de x0, es menor o igual a f de x1. Entonces, esta relación se puede generalizar a f, que va de R en R, inyectiva. ¿Sí? Entonces, no es necesario que sea la identidad, es suficiente tener una función inyectiva. Bueno, seguramente aquí se ha trabajado más ejemplos, pero una información, más bien una observación importante, es que si ustedes tienen un coto,
Ajá, un conjunto totalmente ordenado, entonces es un copo. De hecho, la definición le está diciendo un coto es un copo, pero si ustedes tienen un copo, no implica necesariamente que sea un coto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir la propiedad de abajo, esta implicación? Bueno, quiere decir que si la pareja A con su relación es un conjunto parcialmente ordenado, entonces no es cierto, así lo voy a poner, no es cierto, que A está relacionado con B o B está relacionado con A para todo A y B en A, ¿sí? Entonces quiere decir que no todos los elementos que van a tener en su copo, van a estar relacionados. Y aquí yo tengo justamente el contraejemplo, ¿no? Así como yo lo escribí, esto es de manera afirmativa. ¿Qué quiere decir que la implicación no sea cierta? Quiere decir que podemos escribir un contraejemplo. Entonces, nótese que la arista, esta arista con esta arista, no están relacionados entre sí. Ajá, entonces yo necesito que todos estén relacionados con unos con los otros. Entonces, este no está relacionado con esto, este no está relacionado con este y este no está relacionado con este, ¿no? ¿Qué otras no están? Pues esta con esta, ¿no? Esa con esta. Entonces, todo lo que dibujé en azul, quiere decir que esos elementos no son comparables entre sí. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, si este es mi B y este es C, B no está relacionado con C, ni C está relacionado con B. Ajá. Eso quiere decir que estos dos elementos no son comparables. Si este es un A y este es un D, entonces A no está relacionado con D, ni A está relacionado, ni D está relacionado con A, ¿no? Y así con los demás, imagínense, bueno, aquí vamos a ponerle un N, M, bueno, A y B, ¿no? A no está relacionado con B, ni B está relacionado con A. Entonces tenemos varios elementos en este conjunto que no están relacionados entre sí. Ajá. Entonces, este es un ejemplo muy bueno cuando tenemos un conjunto parcialmente ordenado, pero no es un coto. No todos los elementos son comparables entre ellos. Entonces, esa es la observación, ese sería como el cierre de la clase pasada. Ahora, Adriana, tengo dime. una duda. Sí, dime. Sobre B y C, ¿podríamos usar la propiedad transitiva para decir que B está relacionado con D y D está relacionado con C para decir que B está relacionado con C? Sí, claro. Entonces aquí A sí está relacionado con D. Sí. Entonces aquí yo me equivoqué. A no está relacionado, A sí está relacionado con D. No, entonces... Pero bueno, lo que no se cumple es que C está relacionado con B, ¿no? O ahí sí No. también se cumple. Pues si ese es el caso, puedes hacer lo mismo. Ajá. Más bien puede ser así, no, ya me acordé por qué puse este ejemplo, pero para ilustrar esto, puedo hacer lo siguiente, miren. Tengo esto. Si yo quito esta arista, y solo la dejo así, eso sigue siendo un copo. Porque M está relacionado solo consigo mismo. Entonces sigue siendo reflexivo, sigue siendo simétrico, porque aquí lo único es M con M, y transitivo, pues la hipótesis solo queda este con este, ¿no? Entonces eso sigue siendo un copo, pero no es un conjunto totalmente ordenado, porque M no está relacionado con ninguno de los demás. Ahí está, ¿no? Entonces, estos no. Entonces, más bien,
ese es un buen ejemplo, ese es el ejemplo. Gracias por la observación. Yo me fui con la finta, pero no, como tenemos la transitividad, esas flechitas que teníamos sí están relacionadas, incluso también con A y con B, ¿sí? Entonces, si nos vamos por ese camino, llegamos a que A está relacionado con B, y si nos vamos de inverso, esto sí es, también está relacionado. Ajá. Entonces, sí, yo me estoy equivocando, pero este ya sería un ejemplo de un copo que no es un coto. Uh-huh. Bien, ahora, si yo me regreso al otro, al otro diagramita, aquí, ustedes tienen una definición donde tenemos mínimos, ajá, estos son nuestros mínimos, y este es nuestro máximo. Ajá, ay, casi no se ve. Pero vamos a introducir una definición. Vamos a introducir una definición que es el maximal de un conjunto y el minimal de un conjunto, ¿sí? Entonces, un minimal y un maximal van a ser elementos únicos que satisfacen las desigualdades similares al máximo y el mínimo. Es decir, si yo, vamos a definirlo. Entonces, vamos a tener un copo, sea A un copo. Entonces, diremos que A es un maximal de A o minimal. Aquí voy a poner minimal. Si no, bueno, es que se nos va a poner no existe. Si no existe un elemento en M en A, tal que A es menor a M o M es menor a A, y pues obviamente es menor, es la desigualdad estricta, ¿no? Lo que quiero decir es que el elemento A, que va a ser minimal o maximal, va a ser único. Entonces, aquí estoy diciendo, para que sea un maximal, quiere decir que no va a haber ningún elemento de nuestro conjunto A que esté por arriba de nuestro elemento A, y va a ser minimal si no hay nadie que está por debajo, ¿sí? Entonces, y esos tienen que ser distintos, obviamente. M tiene que ser distinto de A, estamos trabajando en menor estricto. Entonces, en este ejemplo, vean que tenemos un máximo. Vamos a tener un máximo, vamos a tener un máximo, y este máximo va a ser igual a un maximal. Ajá, porque no hay nadie que está por arriba, ¿sí? Pero, M y N son elementos mínimos que digamos que están en el mismo nivel, ¿sí? Entonces, tenemos dos elementos que satisfacen la propiedad minimal, lo que quiere decir de mínimo, la propiedad de ser mínimo, eso quiere decir que no es un minimal porque no es único. Necesitamos que no exista nadie que esté en este mismo nivel, ¿sí? Ejemplo de algo que sea minimal es justamente en este diagrama, ¿sí? El vacío es un elemento mínimo y también minimal. ¿Por qué? Porque es el único que está hasta abajo en este orden, ¿no? También el total, todo nuestro conjunto A es un máximo que es igual a un mínimo. Es un máximo, perdón, que es igual a un maximal. ¿Por qué? Porque es el único elemento que está por arriba de todos los demás. Entonces, perdón, es que ya me acordé por qué había puesto ese diagramita. Era por eso, pero ya arreglamos también esta situación de un copo que no es un coto, ¿no? De hecho, también lo pueden trabajar como elementos aislados. Si yo tengo es que
para que quede mejor esta implicación que no se vale. Imagínense que tenemos un conjunto A que tiene dos elementos, que es A y que tenemos AB, ¿sí? Entonces, la única relación que hay es esta, que está entre ellos, ¿no? Entonces, esta es una relación, es un copo, que sería A, A, B, B, ¿sí? Entonces, ¿es reflexiva? Sí. ¿Es simétrica? Sí, porque los únicos que satisfacen las hipótesis son ellos mismos, y es transitiva sí porque es con ellos mismos, ¿no? Pero estos elementos no están relacionados entre sí, ¿no? Entonces, este es un ejemplo más sencillito de que algo que es un copo no es un coto. Y por otro lado, este ejemplo nos está diciendo que no tiene, tiene mínimos, pero no tiene minimales. Tiene máximo, que es el mismo que su maximal, ¿sí? Bueno, ¿con esto hay alguna duda? O sea, entonces un copo es simplemente que todos estos elementos están, o sea, tienen relación y ya. Un copo tiene que ser reflexivo, tiene que ser antisimétrico y tiene que ser transitivo. Un coto tiene que ser tiene que ser un copo, o sea, tiene que ser la relación que tienes ahí tiene que ser un orden parcial, y todos los elementos tienen que ser comparables, están relacionados uno con el otro. Entonces, al tener esas relaciones de los elementos aislados, los elementos están relacionados consigo mismo, pero no están relacionados entre ellos. Entonces, para que sea un conjunto totalmente ordenado, tiene que ser, tendría que haber aquí una flecha, ¿no? En alguno de estos dos. Al no existir esa relación, entonces simplemente es un copo, pero no es un coto. Esa es la diferencia. Y bueno, el conjunto parcialmente ordenado y conjunto totalmente ordenado, así como lo dice la palabra, tenemos lo que es el orden, nos permite ordenar a nuestro conjunto. Y solo estamos haciendo la distinción del orden que tiene cada uno de estas dos relaciones, ¿no? Es nada más eso lo que estamos haciendo. ¿Un poquito mejor? Bueno, piénsenlo un poquito, piénsenlo. Voy a continuar. Entonces, todo esta excursión, ya acabamos nuestra excursión de conjuntos parcialmente ordenados, conjuntos totalmente ordenados, y termina porque ya vamos a empezar a hablar sobre lo que es una cadena, ¿sí? Entonces, vamos a tomar una familia de conjuntos, entonces, vamos a decir que esa familia de conjuntos va a ser una cadena si para cada elemento es comparable, ¿sí? Entonces, en esencia, lo que estamos diciendo es que una cadena simplemente es un coto, es un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? Entonces, de todas las posibilidades de nuestros conjuntos parcialmente ordenados, me estoy tomando aquellos que el conjunto es una familia de conjuntos. Entonces, ejemplo de una cadena con esta relación, o sea, y me estoy restringiendo a la relación contención, ¿no? Ser subconjunto de. Entonces, aquí estoy tomando mi familia de conjuntos. Entonces, vamos a aquí como nada más para entender mejor quién es A sub n, pues lo que vamos a hacer es tomar A1, y A1 es el conjunto que tiene al 1. A2 va a ser el conjunto que tiene al 1 y al 2. A3 es el conjunto que tiene al 1, al 2 y al 3. Y así me voy sucesivamente. Ahora,
La relación, la cadena va a ser el conjunto de familia, bueno, la familia de conjuntos A sub n con la contención. Ajá. Entonces, vean que todos nuestros elementos están relacionados. Si yo entonces, A1 está contenido en A2. A2 está contenido en A3. A3 está contenido en A4 y así sucesivamente. De hecho, si lo ordeno, estos elementos de manera creciente, vamos a tener la misma cadenita o una cadenita similar que teníamos anteriormente. Es decir, aquí voy a poner A1, que es el conjunto que tiene al 1, A2 que tiene al 1 al 2, el A3 que tiene al 1 y al 3, y así sucesivamente. Entonces, esta cadena tiene un mínimo, que también es un minimal, y estas aristas que estoy tomando, o estas líneas que están en cada uno de los elementos, es justamente la relación contención. Entonces, no importa qué elementos estén tomando, es comparable, ¿sí? Todos están relacionados. Entonces, ese es el comportamiento de nuestra familia. No, yo no dije recursión, dije excursión. Excursión de relaciones al mundo de las relaciones de conjuntos parcialmente ordenados y conjuntos totalmente ordenados. Bueno, entonces aquí tenemos el ejemplo de la familia. Entonces aquí tenemos, esta es una familia de conjuntos que es totalmente ordenado, lo que quiere decir que esto es una cadena, ¿no? Entonces, es una cadena. Bien. Ok. Entonces, ¿eso sí es un solo sí, solo sí? ¿Cómo que un sí, solo sí? Lo de coto y que ser cadena. No. Porque un coto puedes tomar cualquier conjunto. Una cadena te está restringiendo a una familia de conjuntos. Por otro lado, la relación en un coto puede ser la que tú definas, la que sea. En una cadena, la única relación que te estás tomando es el ser subconjunto de. ¿Sí? Entonces, una cadena es un caso particular de un conjunto totalmente ordenado. ¿Sí? Porque si fuese un Okay. sí, porque si fuese un sí solo sí, entonces los reales sería una familia de conjuntos, ¿no? Y la relación sería el subconjunto, ser subconjunto de. Entonces, ¿qué querría decir? Que el 1 es un subconjunto del 2. No. Es otro tipo de relación. Bueno, ok, voy a introducir una nueva definición. Entonces, ya que tenemos una cadena, estamos hablando de familia de conjuntos, entonces vamos a tomar de manera general F, una familia de conjuntos, tal que la pareja o el par ordenado de la familia con la relación ser subconjunto de es un copo. Entonces diremos que M es máximo en nuestra familia si M contiene a todos y a cada uno de los elementos de mi familia de conjuntos. ¿Sí? Entonces, con el ejemplo anterior, pues tenemos un coto. En particular, tenemos un coto. Un copo. ¿Eso es un coto? Esto es coto, lo que quiere decir es que nuestra relación es un orden parcial, quiere decir que es reflexiva, es antisimétrica y es transitiva. Y también todos los elementos son comparables, los estamos comparando con la contención, ¿sí? Ahora, de esta relación, de este conjunto totalmente ordenado, pues sabemos que es un copo. La pregunta es,
¿quién sería el máximo? ¿Quién podría ser? Estamos hablando de familia de conjuntos. ¿Quién sería el conjunto más grande que contendrá a todos los elementos de nuestra familia? Hablando de en conjuntos. Entonces aquí voy a poner ejemplo. Tenemos la familia, que van a ser todos los I's, donde I corre en los naturales. Y nuestro AI justamente es el conjunto del 1, 2, hasta I, donde I es un número natural, ¿no? Entonces, la relación AI con el ser subconjunto D es un copo, ¿no? En particular ya vimos que es una cadena. Entonces, vamos a ver quién es el máximo. Entonces, justamente la unión de todos estos AIs es el conjunto que va a contener a todos y a cada uno de los elementos de nuestra familia, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de conjuntos y el máximo, como que de manera natural, nos viene a decir que la unión viene a jugar ese papel, ¿sí? Ese papel de ser el máximo. ¿Y eso de qué nos va a servir? ¿No? Entonces, nos queda muy poquito tiempo, pero eso nos va a servir porque nuestro objetivo de ver todo esto es demostrar que todo espacio vectorial tiene base. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una familia de conjuntos y esa familia de conjuntos van a satisfacer de alguna manera que sean linealmente independientes. Yo quiero encontrar el conjunto linealmente independiente máximo que pueda tener en mi espacio vectorial. ¿Ese quién va a ser? La unión de todos esos conjuntos. Entonces, si llegamos que si la unión de todos esos conjuntos es linealmente independiente y además está generando, entonces ya tenemos una base para el espacio vectorial. Entonces, justamente esa es la línea que estamos persiguiendo, ¿no? Entonces, el máximo va a estar dado por una unión, ¿sí? Ahora, dada nuestra observación de este diagramita, tenemos que el mínimo no es igual a un máximo, no necesariamente, ni el mínimo no necesariamente es igual al minimal y el máximo no necesariamente es igual al maximal, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es ahí hacer como una distinción, si ese máximo va a ser un maximal o no. Entonces, lo que nos interesa es, a ver, ¿qué les dice su corazoncito? Nos interesa que esta unión solo sea un maximal, un máximo, o nos interesa que sea un maximal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Nuevamente recuerdo, el maximal es único, ¿sí? No va a haber nadie por arriba, ¿sí? El máximo no necesariamente va a ser único. Entonces, ¿qué nos gustaría de nuestras bases? Adri, perdón, yo no entendí. O sea, sí entiendo, creo, lo de maximal, pero entonces, ¿cuál sería un máximo? O sea, sí entiendo que no son lo mismo, pero no entiendo por qué. Bueno, yo aquí voy a regresar este diagramita. ¿Sí? Entonces, aquí este ejemplo lo que estoy diciendo es, tenemos mínimos, pero no hay maximal. Sí, tenemos mínimos porque ambos están, a ver, ahí está, cambio de color. Va a ser un mínimo, n es mínimo, si n es menor o igual a para todo a, que es, de hecho aquí no hay mínimos tampoco, para todo a que está en a, ¿sí? Entonces aquí tenemos una igualdad. Ajá, exactamente. Y también para el máximo vamos a tener que n va a ser un máximo si n es mayor o igual a a. En el caso del minimal no, necesitamos que sea una desigualdad estricta. Entonces,
Es lo que está sucediendo, esa es como la diferencia sutil que vamos a tener en el mínimo y en el máximo, ¿sí? Ahora, entonces aquí justamente lo que queremos es que esta unión de conjuntos linealmente independientes sea también linealmente independiente, ajá, y que no hay nadie, y demostrar que no hay nadie arriba, ¿sí? Pero para llegar a ese punto necesitamos utilizar lo que es el famoso lema de Zorn, ¿no? El lema de Zorn, aquí está la redacción, fue demostrado no me acuerdo, creo que desde 1980 y algo, o algo así, no me acuerdo. Esa es la fecha de nacimiento de Zorn, y como dato curioso de este lema, es que Zorn, cuando estaba realizando lo que era su tesis doctoral, inventa un lema que ahora se le conoce como el lema de Zorn. Entonces, lo inventa, lo demuestra, él más bien hace su conjetura, demuestra su conjetura, entonces se convierte en un teorema. Y la tesis doctoral, el resultado de la tesis doctoral no fue tan relevante como su lema, ¿sí? Entonces, dado que en su tesis él lo puso como un lema, pues se le conoce como lema de Zorn, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo este lema? Vamos a tener un copo, es decir, vamos a tener un conjunto con una relación, ajá, que es un orden parcial. Entonces vamos a tener un conjunto parcialmente ordenado, no vacío, eso es importante, en el que toda cadena tiene un máximo. Ajá. Entonces, X contiene un maximal, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo, sí, imagínense que aquí yo tengo mi copo, y recuerden que la cadena es una familia de subconjuntos que es totalmente ordenado. Entonces, imagínense que aquí yo tengo todo mi conjunto, es un copo, pero me voy a agarrar esta cadena. Ajá, entonces esta cadena es un coto, entonces esta cadena tiene un máximo, aquí tengo un máximo. Si yo me agarro esta cadena, también tiene un máximo. Ajá, entonces ahí cada cadena, yo me tomé estas dos cadenas nada más para ilustrar, pero cada una de estas tiene un máximo, ¿sí? Entonces, lo que nos dice el lema de Zorn es que el conjunto X, ahora si me veo la totalidad de mi conjunto, entonces contiene un maximal. Entonces, aquí lo que tengo, el maximal que voy a tener es justamente este conjunto, este elemento, ajá, que es un conjunto. Aquí está de manera muy intuitiva, para demostrar que es para mostrar el maximal, ¿no? ¿Este lema es el equivalente al axioma de elección? Sí, ese es el teorema, el lema equivalente al lema de Zorn. Ahora, nos quedan muy poquitos minutos. Entonces, voy a enunciar el siguiente teorema y les voy a dejar de tarea ver una conferencia, ¿sí? Esa conferencia justamente es la demostración de que el lema de Zorn y el axioma de elección son equivalentes, ¿sí? Entonces, el axioma de elección en teoría de conjunto es como, oh, sí, el axioma de elección, como que todos enloquecen. Pero hay muchísimas equivalencias del axioma de elección. Y nosotros que estamos en álgebra y que nos interesa nuestra visión algebrista, nos interesa mucho el lema de Zorn, porque este es el punto donde nosotros podemos decir, voy a estudiar espacios vectoriales de dimensión finita y que no son finitas, ¿no? Entonces, justamente el teorema, que es el teorema, es decir, que todo espacio vectorial tiene base, ¿sí? Entonces, no te interesa cuál es la dimensión, no te interesa si es un espacio vectorial de dimensión finita, lo que sea, no. Lo único que te interesa es que sea un espacio vectorial, y a partir de eso vamos a llegar a que va a tener una base, ¿no? Y la manera de hacerlo es ocupar el lema de Zorn.
Entonces, voy a empezar con la demostración. Nos vamos a detener hasta donde nos alcance el tiempo. Y les voy a dar el enlace de la conferencia que quiero que vean, ¿vale? Entonces, el teorema es, todo espacio vectorial tiene base y la demostración inicia así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar una familia de conjuntos. Esa familia de conjuntos está construida de una manera muy particular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, trabajar en un espacio vectorial sobre un campo K y vamos a tomar un subconjunto S linealmente independiente. A partir de este conjunto parcial linealmente independiente, vamos a crecer, digamos, hacia nuestro conjunto. Esta idea es análoga a cuando nosotros demostramos que cualquier espacio vectorial de dimensión finita tiene base, ¿sí? Entonces, el conjunto linealmente independiente más pequeño que vamos a tener es el conjunto que tiene un solo vector y que ese vector es distinto de cero. Ajá, entonces, imagínense que ese es nuestro S. Aquí le estamos tomando cualquiera, solo como para ilustrar lo que está la demostración. Imagínense que ese es un conjunto que tiene un vector distinto de cero, entonces es linealmente independiente. Entonces lo que vamos a hacer es construir una familia de conjuntos que le estoy llamando S, tales que contienen a S y que también van a ser linealmente independientes. Entonces, noten que la idea de este conjunto a esta familia de conjuntos es muy similar a la que teníamos anteriormente de meter elementos a nuestro conjunto S, ¿no? Teníamos un vector 2, luego le metíamos un vector 3, siempre y cuando la unión siga siendo linealmente independiente, ¿no? Entonces, esa idea es la que estamos persiguiendo aquí en esta familia. Entonces, S es la familia, esta S es la familia de subconjuntos de B linealmente independientes que contienen a S, ¿sí? Entonces, si ustedes agarran otro conjunto S, bueno, pues van a tomar toda la familia de conjuntos, pero que contenga a S, ¿no? Eso es lo importante. De a partir de ese conjunto estamos haciendo crecer. Ahora, una observación importante es que nuestra familia de conjuntos es distinta del vacío. Vean que queremos perseguir las condiciones del lema de SOR. Regreso. El lema de SOR está diciendo, vamos a tener X, un conjunto. Nuestro conjunto va a ser nuestra familia de conjuntos, con subconjuntos de B linealmente independientes que contienen a S y la relación contención. Pero para eso necesitamos que sea un copo. Ajá. Y un copo es un conjunto parcialmente ordenado y lo que nos interesa es que no sea vacía. Entonces, por eso necesitamos argumentar que ese es distinto del vacío. Ahora, dado que ese es un subconjunto de S, pues todo subconjunto es subconjunto de sí mismo. Y bueno, aquí todavía esa no va. Es un subconjunto de sí mismo, entonces S es un elemento en la familia de conjuntos S, ¿no? Entonces ya tenemos que esta familia es distinto del vacío. Una vez que ya tenemos eso, lo que vamos a hacer ahora es considerar una cadena de elementos que están en S. Ajá, entonces, vamos a tomar una cadena, cualquier cadena que esté en S, ¿sí? Y vamos a definir una relación de orden, ¿sí? Entonces, ahí es un subconjunto de A y J cuando el subíndice I es menor o igual a J, ¿sí? Entonces, a partir de esta relación, lo que vamos a llegar es que nuestro conjunto, nuestra pareja de que es la familia de conjuntos con la contención, es una cadena no vacía, ¿no? Entonces aquí es muy sencillo verlo porque tenemos una familia de conjuntos, esos ahí son los elementos que están en nuestra familia S, y la contención ser subconjunto de, pues ya vemos que esto es un coto, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que vamos a tener una cadena. Entonces, a partir de esta cadena, lo que tenemos que demostrar es justamente que tiene un máximo, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a escribir con otro colorcito. Entonces,
queremos ver que cualquier cadena en S tiene un máximo. Ajá. Entonces, vean, por eso estoy colocando un sea. Entonces, es cualquier cadena de elementos de S. Queremos ver que tiene un máximo. Entonces, el máximo que estamos proponiendo es la unión de todos los elementos de mi cadena, ¿sí? Ahora, para que sea un máximo, ese máximo tiene que estar dentro de nuestro conjunto. Entonces, necesitamos ver que es un conjunto linealmente independiente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es demostrarlo por contradicción, ¿no? Entonces, vamos a terminar esta afirmación, a demostrar esta afirmación. Y pues yo creo que continuamos el lunes. Retomamos nuevamente toda la demostración, ¿no? Entonces, A es un conjunto linealmente independiente. De lo contrario, existiría un subconjunto de A, que A es toda esta unión, que es linealmente dependiente. Entonces, aquí creo que es linealmente dependiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea linealmente dependiente? Que si yo me tomo una combinación lineal igual a 0 de estos vectores, hay al menos un escalar distinto de 0. Entonces, vamos a escribir eso. Entonces, como este conjunto es linealmente dependiente, entonces existen estos escalares, alfa 1, alfa 2, hasta alfa m, en K que no son nulos. Ajá, tal que tenemos esta combinación lineal. Ahora, como F es copo, ajá, todos los elementos AIs están relacionados o son comparables con, son comparables, ¿no? Entonces, con I menor o igual a J. Lo que quiero decir es, dado que F es un copo, va a existir una familia de subconjuntos AJ sub 0, que está en, estoy colocando F, pero aquí es nuestra S. Ajá. Para algún J sub 0 en el conjunto de índices, tal que contiene a todo este conjunto de vectores. Ajá. Ahora, aquí ya viene nuestra contradicción y con eso termino el día de hoy. Dado que este AJ es un elemento de S, la condición para que sea un elemento de S es que sea un subconjunto que contenga a S y tiene que ser linealmente independiente, ¿sí? Ahora, por hipótesis estamos diciendo que es un conjunto linealmente dependiente, ¿sí? Entonces nosotros vimos que si S1 es linealmente dependiente y está contenido en S2, entonces S2 es linealmente dependiente, ¿sí? Entonces está súper padre porque estamos dejando que este es linealmente dependiente. Por este resultado estamos concluyendo entonces que AJ sub 0 es linealmente dependiente. Entonces, por un lado es independiente y por el otro lado no lo es. Lo que quiere decir es que tenemos una contradicción. ¿Una contradicción de qué? Bueno, de suponer que la unión de todos estos elementos es linealmente dependiente, ¿no? Entonces, lo que estaríamos concluyendo es que este conjunto es linealmente independiente y al estar trabajando, que es la unión, tenemos un máximo, ¿sí? Entonces, ya que tenemos ese máximo, ahora sí podemos aplicar lo que es el lema de Zorn. El lema de Zorn. Y lo que nos está diciendo es que existe un B en nuestra familia de subconjuntos S, en nuestra familia de conjuntos S, maximal.
Ajá. Entonces, lo que vamos a demostrar es, falta ver que este conjunto B es base para B, ¿sí? Entonces, ya esto es muy poquito. Entonces, lo que vamos a hacer, de hecho, lo único que nos hace falta ver para que esto sea base es que el generado de B es igual a todo nuestro espacio vectorial. ¿Esto por qué? Dado que B es un elemento de S y S contiene todos los subconjuntos linealmente independientes que contienen a su subconjunto S, entonces B de entrada ya es linealmente independiente, ¿sí? Entonces aquí B ya es linealmente independiente. Entonces lo único que hace falta ver es que es un conjunto que genera todo el espacio vectorial. Y la demostración es súper cortita, pero ya lo dejo hasta ahí, porque ya se tienen que ir a sus otras clases. Pero bueno, ahí ya tenemos casi toda la demostración de que todo espacio vectorial tiene base y estamos utilizando el lema de Zorn y les voy a mandar la conferencia que quiero que vean, ¿no? Que es esta equivalencia. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Sí, ¿a cuál de todas? Es que ya me fui como muy rápido. Ok. De todas maneras, voy a retomar esta demostración. Pero, bueno, pregunta, ¿el lunes hay clases? No. Ok, entonces nos vemos ya hasta el miércoles. No, ¿saben qué? Les voy a grabar esta demostración y para que la vean, además de la conferencia. Y ya el miércoles que nos veamos, continuemos, ¿no? Entonces les voy a grabar la demostración. ¿Sí? Ok. Bueno, tengan un bonito fin de semana largo y pues cualquier cosa estamos aquí en contacto. Cuídense.